La historia de Colombia es rica y compleja, marcada por una combinación de tradiciones indígenas, la colonización europea, luchas por la independencia, conflictos internos y un continuo proceso de consolidación como nación. Aquí te dejo un resumen largo de la historia de Colombia, dividido en varios períodos clave. 1. Época precolombina. Antes de la llegada de los europeos, lo que hoy es Colombia estaba habitado por diversas culturas indígenas. Los más conocidos incluyen los muiscas, en la región de los Andes, los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta, los zenúes en la región del Caribe, y los quimbayas, famosos por su oro y arte. Estas comunidades tenían estructuras sociales complejas, sistemas de agricultura avanzados y creencias religiosas propias. 2. La conquista y la colonia, 1499-1810. En 1499, los primeros exploradores europeos, como Rodrigo de Bastidas y Alonso de Ojeda, llegaron a lo que hoy es Colombia. El país pasó a formar parte del Virreinato del Perú y, más tarde, del Virreinato de la Nueva Granada, que incluía los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Durante este periodo, se llevaron a cabo numerosas expediciones para colonizar y explorar el territorio, y se establecieron ciudades clave como Santa Marta, 1525, Cartagena, 1533, y Bogotá, 1538. Los colonizadores españoles impusieron el cristianismo, explotaron los recursos naturales, especialmente el oro, y sometieron a las comunidades indígenas. A lo largo de la colonia, los pueblos indígenas fueron desplazados o convertidos al cristianismo, mientras que se establecían grandes plantaciones de caña de azúcar, café y, más tarde, tabaco, utilizando mano de obra esclava africana. 3. La independencia, 1810-1819. A principios del siglo XIX, las ideas de la Ilustración y las revoluciones en otros lugares del mundo, como Estados Unidos y Francia, influyeron en las colonias españolas en América. En 1810, comenzó el proceso de independencia en varias ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena, cuando las autoridades coloniales españolas fueron expulsadas temporalmente. El proceso de independencia no fue fácil ni rápido. Los patriotas lucharon contra el ejército español y, por un tiempo, el territorio estuvo dividido entre realistas, fidelidad a España, y patriotas. Fue Simón Bolívar, el líder revolucionario más importante, quien jugó un papel crucial en la liberación de la Nueva Granada. En 1819, tras la batalla de Boyacá, las fuerzas patriotas lograron la victoria decisiva, y en ese mismo año se fundó la Gran Colombia, que inicialmente incluyó los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. 4. La Gran Colombia y su fragmentación, 1819-1831. A pesar de los triunfos de Bolívar, la Gran Colombia no perduró. Las tensiones internas entre los diferentes sectores, como los centralistas y los federalistas, y las diferencias regionales llevaron a la disolución de la Gran Colombia en 1831. El territorio que corresponde a Colombia se reorganizó como la República de la Nueva Granada, y posteriormente se renombró como Confederación Granadina, y más tarde como Colombia en 1863. 5. El siglo XIX y el conflicto interno. El siglo XIX estuvo marcado por luchas internas entre los liberales y conservadores. En 1849, se estableció un sistema de gobierno federal, pero las rivalidades entre los dos partidos fueron muy intensas y generaron varios conflictos. La Guerra de los Mil Días, 1899-1902, fue uno de los conflictos más devastadores entre liberales y conservadores, que dejó miles de muertos y debilitó aún más al país. 6. El siglo XX. Violencia y desarrollo. En el siglo XX, Colombia vivió períodos de inestabilidad política y violencia, particularmente la llamada violencia 1948-1958, que fue un conflicto entre liberales y conservadores que resultó en la muerte de cientos de miles de personas. Tras esta etapa, se instauró un período conocido como el Frente Nacional, en el cual los dos partidos principales se alternaron en el poder durante 16 años para evitar más enfrentamientos. En las décadas de 1960 y 1970, surgieron varios grupos guerrilleros, como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y otros, que lucharon contra el gobierno en busca de reformas sociales y políticas. En paralelo, los carteles de la droga, encabezados por figuras como Pablo Escobar, ganaron poder, creando un clima de violencia en muchas ciudades y convirtiendo al narcotráfico en un problema central. 7.
El conflicto armado y el proceso de paz. A lo largo de los años, Colombia enfrentó un prolongado conflicto armado que involucraba al gobierno, las guerrillas y los paramilitares. Sin embargo, a partir de las décadas de 1990 y 2000, el país comenzó a experimentar avances en la lucha contra las guerrillas y los carteles de droga, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien adoptó una estrategia de mano dura. En los últimos años, se han dado pasos significativos hacia la paz, siendo el acuerdo de paz con las FARC en 2016 uno de los momentos clave de este proceso. Sin embargo, aún persisten desafíos relacionados con los derechos humanos, el narcotráfico y la violencia en ciertas regiones. 8. Colombia. Hoy en día, Colombia es un país en proceso de consolidación de la paz, con una economía que ha crecido gracias a sectores como el petróleo, el café, la minería y el turismo. Sin embargo, aún enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad social, la violencia en algunas zonas rurales, y las tensiones políticas internas. Colombia es conocida por su diversidad cultural y geográfica. Desde las playas del Caribe hasta los paisajes montañosos de los Andes, el país tiene una mezcla vibrante de tradiciones indígenas, afrocolombianas y europeas, que se reflejan en su música, gastronomía y arte. Conclusión: la historia de Colombia es una historia de lucha, resiliencia y transformación. A pesar de los conflictos internos y externos, el país ha avanzado significativamente en su proceso de modernización y busca un futuro de paz y prosperidad para sus ciudadanos. Si te gustaría saber más sobre algún periodo en particular o algún tema específico de la historia de Colombia, déjame saber.